Bienvenidas, bienvenidos a este acto del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga, en el que presentamos el libro titulado Jardín de Poco, Poesía Inédita 2010-2018 de Rafael Ballesteros, que tiene un estudio y la edición es de Alfredo López Pasarín. El libro, en realidad, o esta obra que acabamos de publicar en el CEDMA, recoge 3 libros distintos, titulados Contramesura, Almendro y Caliza y Jardín de Poco. Tengo que decir que para el Centro Cultural Generación del 27 es una enorme satisfacción que el poder publicar en esta colección nuestra, que es una colección que no tiene nombre, no se bautizó nunca, y que está dedicada a autores que o bien hayan nacido en Málaga o que residan en nuestra ciudad o que tengan una estrecha vinculación con ella. Y digo que es una enorme satisfacción porque evidentemente estamos de acuerdo con lo que dice Alfredo López Pasarín en las primeras líneas de su introducción. Dice: Rafael Ballesteros hace más de medio siglo que dio comienzo a una de las aventuras poéticas más interesantes y sólidas de su generación. Y esto significa para nosotros que nos enriquece el catálogo de publicaciones. Este volumen hace el número 14 y la razón de ser de la colección ha sido, nosotros somos, como he dicho antes, una institución dependiente de la Diputación de Málaga y creo que uno de nuestros objetivos tiene que ser precisamente el divulgar la obra de los creadores de nuestra tierra. No es este el caso de Rafael, que es un poeta con una amplia trayectoria y bien conocido en todo nuestro país, pero la colección intenta también rescatar a aquellos autores malagueños que han, a lo largo de su carrera literaria, pues muchas veces han publicado en editoriales pequeñas, editoriales de la periferia, en muchos casos incluso en pequeños cuadernos, plaquetes, y con una obra dispersa que al final no ha llegado y no han tenido un conocimiento, más que reconocimiento, un conocimiento, porque no han estado presentes en librerías o no han salido en algunos casos de los límites de nuestra provincia. Y sin embargo, creemos que merecen aumentar el número de lectores de su obra. Y entonces, por eso es por lo que modestamente, desde que fui nombrado director del Centro del 27, he querido potenciar especialmente esta colección por ese hecho, ¿no? Porque me parece que nos debemos al fomento de los autores de nuestra tierra. Bien, y por otra parte, también es un orgullo para el Centro Cultural Generación del 27 que Rafael se pusiera en contacto con nosotros y nos ofreciera estos 3 libros inéditos para publicarlos bajo nuestro sello editorial. Y digo que es un orgullo porque, como saben todos ustedes, el Centro Cultural Generación del 27 se creó gracias a la tenacidad y a la inteligencia de Rafael Ballesteros. Entonces, siempre consideramos que está en su casa y para nosotros el poder acoger aquí estos libros de poemas en nuestras publicaciones, pues nos hace inmensamente felices. Bien, nos acompaña y le damos muchísimo nuestro agradecimiento, le expresamos nuestro agradecimiento a Manuel Rico por estar aquí con nosotros para disertar sobre
la obra de Rafael Ballesteros. Manuel Rico, como saben ustedes, es poeta, narrador, editor, crítico literario y desde 2015 presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Yo no quiero extenderme más y entonces le voy a ceder la palabra a Manuel Rico y después pues Rafael supongo que leerá algunos de los textos de estos 3 últimos libros. Muchas gracias. Bien. Bien, muchas gracias José María, y muchas gracias a Rafael Ballesteros por pensar en mí para presentar este magnífico volumen. Y bueno, agradecer la presencia de todos ustedes porque no es frecuente de tener en un acto. ¿Se oye ahora? ¿Ahora se oye? ¿No se oye? Pero no le, Manuel, no le doy. No le des. ¿Sigo así entonces? Sí. Decía que no es frecuente encontrar, ahora sí, encontrar una asistencia tan numerosa en los actos en los que se presentan libros de poemas, salvo situaciones muy excepcionales, y una de ellas es esta. Bien, ¿qué podría decir yo de Rafael Ballesteros? Bueno, pues en primer lugar que es un poeta súper consolidado, es un poeta que forma parte del elenco o del catálogo de escritores, digamos, que han marcado toda una época, que procede de un espacio generacional donde ha crecido la generación del 50, han crecido los novísimos, creció una generación intermedia que hemos venido a denominar generación del 60, y que por tanto es un poeta que casi podríamos hablar de un clásico en vida. Él, digamos que a pesar de esa referencia que he hecho yo a distintas generaciones, yo creo que es un poeta sin ubicación específica, concreta, y en ese criterio coincido con uno de los expertos que han tratado de una manera más profunda la poesía de Rafael Ballesteros, que es Juan José Lanz, que en ocasiones lo ha ubicado en la generación del 68, pero ha sido una ubicación también teniendo en cuenta su extrema singularidad en relación con el resto de los poetas que han estado incluidos en esa generación. Es un poeta lateral, es un poeta que estaría en una categoría de grandes poetas en los que yo metería nombres como Diego Jesús Jiménez, como Aníbal Núñez, como Félix Grande, que también, a pesar de que a veces lo han ubicado en la trastienda de la generación del 50, es un poeta que está vinculado también a los poetas del 68, como Carlos Sagún, que fue uno de los, nació en el mismo año que Rafael Ballesteros y fue uno de los grandes poetas de la generación del 50 que ha sido menos tratado. Falleció recientemente, creo que en 2014, y es otro de los grandes poetas laterales que ha tenido nuestra literatura. Y evidentemente otros poetas que tienen su referencia en Rafael Ballesteros, pues un poeta al que cita en este libro, que es el Camino Alejandro Carriedo, que fue otro gran lateral de la generación del 50, o Ángel Crespo. Rafael publica sus primeros libros en la década de los 60, Las Contracifras apareció en el 69, Desde dentro y desde fuera en el 66, Esta mano que alargo en el 67, y coincide en eso con la publicación de los primeros libros de algunos poetas muy reconocidos, en algunos casos ya académicos, como el caso de Pere Gimferrer, que publica El mensaje del tetrarca en el 66, que publica Ar del mar en el 68, de Vázquez Montalbán, que publica también en el 68 Una educación sentimental, Diego Jesús Jiménez publica La ciudad en el 65, es decir, que él ya se sitúa en esa oleada de poetas que vienen a renovar el lenguaje lírico en España y que comportan una profunda modificación del mapa que había dominado hasta entonces la generación del 50. También es un poeta radicalmente personal, con muy pocos o casi imposibles de encontrar parentescos estéticos, que a lo largo de la vida ha oscilado entre una poesía oscura, hermética, la llama Alfredo López Pasarín, el que hace la introducción de este libro,
que está en libros como de Jacinto y en Turpa, a la poesía más meditativa y ética y con una cierta beta social, de los dominios de la emoción y la cava, son libros del año 2002, y la poesía aforística que a veces roza la greguería, roza el juego, de libros como de Crísides a Jacinto, de Los Poderosos, y Fernando de Rojas, Acosado por su propia mano. Son libros de entre los años finales de los 90 o a lo largo de la década de los 90 y principios del siglo XXI. Por tanto, su poesía se aleja tanto del dominio conversacional y directo de gran parte de los poetas del 50 y de los tonos rebuscados y librescos del culturalismo más acentuado de los novísimos. Es decir, que yo creo que si tuviéramos que situar en la estética que predomina en los años 60 a Rafael, o digamos en el cuadro de influencias que le vienen de los poetas anteriores del 50, yo le diría que está más cerca de Claudio Rodríguez o de un tardío cincuentañista como Antonio Gamoneda que de Gil de Viedma y de todos los poetas más conversacionales. El postismo, La sombra de Carlos Edmundo de Ory, Pessoa, filtrado por Ángel Crespo, la quiebra del lenguaje, la búsqueda de una sonoridad novedosa, es llamativo la utilización de palabras con J. A mí me llama la atención, yo supongo que luego sí, a ver si en el diálogo puedes hablarnos de eso un poco. Y los acercamientos a las grandes verdades de la existencia, como la vida, el amor y la muerte, mediante recursos o símbolos que expresan en apariencia realidades ajenas o alejadas de esas definiciones. Hay una obsesión en la obra de Rafael Ballesteros por lo poco, por la nada. Yo le he dicho antes en la comida que a mí me recordaba, lo que pasa que él me dice que no tiene ninguna influencia de ese poema. El soneto de Pepe Hierro, que empieza diciendo después de todo, todo ha sido nada. Pues la presencia de lo poco, se puede ver luego en poemas, quizá en el coloquio podamos entrar, lo poco, la nada, digamos, espacios intermedios, lo dudoso, un mundo entre lo real y lo imaginado, todo eso aparece a lo largo de los poemas de Rafael y yo creo que eso es una forma de acercarse a la verdad de la existencia, esas grandes verdades que ha abordado siempre la literatura, pero de una manera distinta, de una manera novedosa, que yo no alcanzo del todo a encontrar, digamos, su significado más profundo, pero que evidentemente a mí me ha llamado la atención. Y después de hablar un poco de la generalidad de lo que es la poesía de Rafael Ballesteros, voy a descender al libro que nos ocupa hoy, que es Jardín de Poco. En primer lugar, son 8 años de escritura poética. En segundo lugar, son 3 libros en uno. Pocas veces los poetas, a veces, al menos es mi experiencia, los poetas trabajamos en varios libros, que luego aparecen y se publican en secuencias temporales distintas, incluso con años de diferencia de unos a otros. En este caso, una etapa de 8 años la has concentrado en 3 libros y los 3 libros se publican en un solo volumen. Es decir, que eso es digamos, una salida de 3 libros poco habitual. Sin embargo, el libro tiene una extraña unidad. A pesar de que sean libros que abordan aspectos distintos de las preocupaciones existenciales y estéticas de Rafael, sin embargo, tiene una extraña unidad como libro. Es un tríptico con el que se internan las 3 líneas que han caracterizado su obra. Tiene un primer volumen que se llama Contramesura, que recuerda en el título a las contracifras, contramesura, contracifras, que está compuesto de otros 4 subvolúmenes, poemas sapienciales, 4 poemas para un monumento, poemas laicos y civiles y poemas memoriales. ¿Y qué es lo que hay en todos ellos? Pues yo creo que hay un recorrido a través de unos magistrales sonetos. Hay que decir que los sonetos de Rafael Ballesteros son sonetos absolutamente innovadores, sonetos que no suenan a nadie. O sea, hay muchos sonetistas que de pronto oye unos resonancias de Lope de Vega, resonancias de Blas de Otero. En el caso de Rafael
son sonetos donde ese juego con el sonido, los crujidos del lenguaje se oyen, se ven, pero los crujidos en el sentido positivo de innovación que se plantea el propio Rafael a la hora de abordar el poema. Bueno, decía que el tercer subtomo son poemas laicos y civiles, y poemas memoriales sería el cuarto. El recorrido que hace a través de esos sonetos es, en primer lugar, por el conocimiento y la sabiduría, en segundo lugar, por la inutilidad de la fama. Ahí son 3 sonetos que hace burla de algunos ediles y altos cargos que se creen que van a tener la permanencia y la perdurabilidad por los siglos de los siglos a través de un monumento. En tercer lugar, a través de la crítica a lo establecido, y especialmente la crítica a la Iglesia, que es mordaz, es contundente, es brutal. Y en cuarto lugar, la evocación y la añoranza de los espacios de la memoria de los seres desaparecidos, con un sutil tono elegíaco. Hay que decir que esos poemas memoriales, que son los últimos sonetos de ese primer volumen, Contramesura, son el pórtico para el segundo libro, que me parece, digamos, el más contundente, el más brutal, por la experiencia que nos transmite, que es Almendro y Caliza. Almendro y Caliza es un largo poema de 2 apartados, que es una honda y dura elegía por la muerte de uno de sus hijos. Tiene un pequeño poema que lo abre, que está dedicado a Pablo, es para Pablo el título del poema, y es una poesía telúrica que a veces toca la frontera del surrealismo, está cargada de una simbología en la que pugnan la vida y la muerte, el viento, la brisa y la tierra, por otro lado la piedra y la roca. A mí me ha parecido algo así como un viaje a la raíz, es una elegía caliza, le recojo ese término que él utiliza para el título del libro, pero yo creo que define perfectamente esa sequedad que a veces busca en el idioma para transmitir lo más grave y el dolor más profundo. Térrea, que me ha recordado algunas zonas, igual es una imaginación mía o un correlato que yo establezco por mi propia cuenta, de la poesía de Miguel Labordeta en su Miro 25 y en algunos poemas de aquella época, de los años 60, y de Gabino Alejandro Carriedo, que es otro poeta también seco, que escribía una poesía difícil, pese a su apariencia en algunos momentos fácil, pero bueno, ahí estaba. Es un poema cargado de interrogantes. Yo no lo voy a leer porque creo que el tiempo fundamental lo tiene que utilizar Rafael, pero que a veces, digamos, la sucesión de interrogantes me han recordado algunas zonas de la poesía de Claudio Rodríguez, porque mezcla el interrogante a determinadas, digamos, espacios de la propia vida, de la propia existencia, de la naturaleza, lo mezcla con un elemento admirativo, es decir, es una interrogación admirativa en muchos de los casos. Podría tener junto a la interrogación un signo de admiración. Y hay una búsqueda de la totalidad y del vacío. Es evidente que cuando se escribe un libro, que además está hecho, digamos, evocando una zona, un almendro que está en una zona caliza, que es una zona que tiene bastante que ver con tu memoria personal y con tu experiencia y la relación con tu hijo. Pero bueno, que es un poema duro, es un poema que no es fácil de leer, pero que, sin embargo, pese a ese componente irracionalista, es un poema que llega muy profundo. Y uno siente un cierto respiro cuando desciende de ese espacio de almendro y caliza al siguiente y último espacio del libro, que es Jardín de Poco, que es un conjunto de 54 poemas breves, que es casi un viaje a la serenidad, al juego, a la ironía, pero eso sí, con un tema muy grave, un tema grave que es el tema de todos, al que nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, que es la muerte. Son una serie de poemas que tienen como telón de fondo la vejez, la reflexión sobre la propia vida ante un jardín pequeño. Es
yo lo sintetizaría en una frase, es la conciencia de lo poco. Hemos sido todo, como decía Pepe Hierro, después de todo, todo ha sido nada. Y cuando ya llegamos a los últimos años de nuestra vida o tenemos conciencia de que nuestra vida es limitada y nos queda poco tiempo, aunque aspiremos a vivir mucho, pues tenemos esa conciencia de lo poco. La inmensidad de la existencia se concentra en ese jardín ante el cual Rafael Ballesteros hace sus reflexiones poéticas y los transforma en poemas, y ese jardín pequeño es, digamos, una especie de personaje con el cual dialoga. Yo sí termino, eso sí lo voy a leer, con un poema de este Jardín de Poco, que luego además es el título del conjunto del volumen, que está en la página 164 y que dice así, para que veáis el tono de esa reflexión, que es un tono radicalmente distinto al tono del apartado anterior del libro. En la ribera del Jardín de Poco florecen los cerezos urbanos, de tronco oscuro y escasa mansedumbre, el rumor ingrato de la calle y la niñez que vuelve sigilosa y caliente al mismo nido. Nada es fácil, ni pálido, ni escueto, pero sí sencillo. Es como si en ese momento, en esa experiencia reflexiva de un poeta ya de edad que se enfrenta a su propia existencia, lo visitara en el jardín el niño que fue. Y yo creo que esto es lo que me sugiere el libro, y ya le dejaría la palabra a Rafael Ballesteros, que seguro que nos va a enriquecer mucho más de lo que haya podido aportar. Bueno, mis primeras palabras, gracias al centro y a las palabras de su director, me he sentido absolutamente privilegiado con el trato, con el cuidado, con la atención con que se han cuidado mis poemas allí, y con el cariño y el afecto con que he sido siempre recibido allí. Y yo tenía unas notas. Es que si Gerardo fuera capaz, si mi hijo, que es muy apañado, fuera capaz de subirme el sillón, yo le agradecía. Ya te veía yo. Yo soy incapaz de hacer eso. O si hago así, podía hundirme del todo. O sea que... ¿Está ya? Sí, ya. Eso es. Muchas gracias. Ahora. Bien. Pues tenía unas notas tomadas, una serie de reflexiones que marcaban las pautas en las que mi poesía en estos diferentes libros, en estos 3 libros diferentes, se ubicaba, ¿no? ¿Cuáles eran las intenciones, los problemas con los que yo me he encontrado en la expresión fundamentalmente de sentimientos que siempre que escribo un libro no me son ni siquiera templados, ¿no? Yo escribo desde el máximo calor posible, ¿no? Desde la máxima entrega posible y desde los sentimientos muy fuertes. Estoy convencido de que ese es el criterio a seguir para mi poesía. Yo sé y conozco naturalmente poetas que su trabajo es fundamentalmente de reflexión pausada y sentimentalmente templada, ¿no? Es una reflexión como de muchos cabos, de muchos resortes, y entonces fluida, descansada. Y yo soy un poco en ebullición, en contacto directo y cálido con el problema o con la existencia o con el sentimiento. Pero intentaba en estas notas situar cada uno de esos sentimientos claves y al mismo tiempo de las estructuras, de los procedimientos expresivos de los que yo me he valido para expresarlo.
de las cosas que tenía aquí apuntadas, pocas tengo que decir después de haber oído a Manuel Rico. Manuel Rico me ha situado poéticamente en el sitio donde realmente me siento, con los poetas que son cercanos a mi sensibilidad, que fueron para mí ejemplos de posesión del lenguaje vivo y cargado de emoción. Y por tanto, muchas de las notas que yo tenía aquí ahora ya no son válidas. Y quizás sea más válida el leer poemas que estoy seguro que concordarán con las palabras iniciales de Manuel, a los que agradezco tanto. Claro. Efectivamente, Contramesura es 50 años después contra cifras. Es decir, el pensamiento de que, como decía Pessoa, en una reflexión en absoluto católica o cristiana o religiosa, dice, solo existe lo que tiene límites. Por tanto, Dios no existe. Y tampoco los sentimientos que exceden tus propios límites expresivos. Por tanto, él sitúa la poesía en una limitación muy clara del campo a expresar, y ese campo se limita en función de las posibilidades reales con las que el poeta cuenta para expresarse. La calidad del lenguaje que domina, la cantidad verbal que tiene almacenada, la cantidad de sentimiento que es capaz de trasladar por medio de palabras. No hay otro camino que ese. Él dice incluso que aceptando los límites es como se puede transformar la poesía. Y por tanto, él hace un canto al poema estructurado, ilimitado, y fijo y cerrado, como el soneto. Y en ese mundo cerrado, estructurado, con límites absolutamente precisos y marcados, no solamente con una rima determinada, sino con una estructura cerrada, no caben más palabras que las que caben en 14 versos. El poeta tiene que expresar su no límite emocional en unos límites muy cerrados. Esa es la batalla que se encuentra el poeta cuando va a intentar expresarse por medio de una estructura cerrada como un soneto. Naturalmente ahí la técnica es fundamental, pero la técnica hay que saber, o por lo menos yo lo creo así, que la técnica no dice nada, no origina nada, no produce poesía la técnica. La técnica lo que hace es encauzar adecuadamente la emoción, la cordialidad, la cantidad de emoción que se puede marcar en las palabras que se están diciendo. Al mismo tiempo, cuando uno escribe un soneto, está luchando con la gramática, porque es una cosa tan constreñida que tienes que retorcer la gramática y tienes que aceptar, no solamente aceptar, sino sacar el partido a la gramática, que nunca sea un corsé, una obligación, una humillación para el escritor, que te marca unos límites que quieres transgredir siempre, sino una capacidad, una posibilidad, la propia gramática. De manera que límites y técnica y gramática. Esas tres cosas se pusieron patas arriba
es la vanguardia. Y hay escritores que piensan que la vanguardia, es decir, esa capacidad que tiene que tener el escritor para luchar contra esos límites gramaticales, técnicos, etcétera, eso fue del año 14, del año 15, eso es la época de Tristán Tzara y después del surrealismo, los años 24, 25, pero eso ya pasó. Es decir, la actitud que significaba la vanguardia tiene que ser una actitud viva para los poetas, porque son los mecanismos que te hacen romper los esquemas y romper tus propios límites, aceptando los límites de la gramática, de la técnica y de la propia estructura del poema. Por tanto, las vanguardias no es una cuestión meramente formal y antigua y superada, sino que es actual y moral. Es obligatorio, me atrevo a decir, claro, con el respeto de cada poeta tiene su concepción, naturalmente. Estoy hablando de la mía, ¿verdad? El poeta tiene que romper esos mecanismos. Bien. Yo voy a leer unos poemas de contramesura. El primero dice así: amaba ansioso, usurpador, contrito, triunfante y carnoso. Poco dura pasión que hace su carne y se madura en sitio estrecho y poco. Al besar, quito labios para otra boca y solicito lo que no doy, por lo que sueño. Pura corteza, la del mundo. Decir cura la fe es recetar hervir lo frito. El que no tiene tiempo, pausa pide. El que no arrulla, exige más terneza. Respeto y atención, el que no mira. Al que le queda lo fugaz, ¿qué mide de su paso? Del tiempo, ¿qué certeza? ¿Y qué de la verdad y su mentira? Este poema, que forma parte de Memoriales, son sonetos, poemas dedicados a personas muy queridas y desaparecidas. Está dedicado a una persona con la que conviví momentos extraordinarios, para mí absolutamente fundamentales, en el campo de lo cordial y de la literatura, y que era Campo Reina. Miro sus ojos quietos, su perfil pálido ya y roto,
pálido y roto que de ese pretil quiere evadirse. Hay el frenesí por tener luz y ese mirar sutil de decoro y saber que nos propuso. El sol mejor que el oro y mejor mudo que confusa boca. Qué amor mantuvo por la palabra, qué alzado puso lo sobrio en el vivir, la pulcritud, el rastro del perfume. Dijo, tu conciencia es más que el mundo en plenitud. Sentimos un temblor en lo impreciso. La mar cambió lo inverso de su sino y volvió a casa, ardoroso y magnífico. Hay un soneto que titulo Último y que añado si último fuera. Efectivamente, a estas alturas de mi vida todavía estoy empezando a escribir sonetos de nuevo en mi casa, de manera que no tiene remedio ese planteamiento, ¿no? Este es el soneto último, si último fuera. Ese es el título, ¿no? Infinito en la vida poco es. Quizá el aire, la luz, la encina, tal vez la inclinación del mundo, puede que el mar, Satí, el pujo de la savia. Posible es el cántaro de perfil y el bullir del agua cuando así hierve, que infinitos sean y permanezcan como el fluir del rayo y el huracán, persistirán sobre la tierra y el bronco nacimiento del deseo. ¿Quién sabe si acaso la sutil curva del pie o el búho cuando piensa y ser pudiera que el hombre o yo? ¿Por qué no yo, contemplándolo todo como un Dios? El poema dedicado a mi hijo Pablo es un poema sobre el que tuve que vencer muchísimas dificultades, sabiendo que era una constante en mi pensamiento como poeta, ¿no? Que los sentimientos no expresan poesía. Las consecuencias de los sentimientos, sí. Los sentimientos en abstracto, el dolor, la vida, la muerte, el dolor, la lágrima, los sentimientos más profundos, no hacen poesía. Sus consecuencias sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el escritor no debe describir la emoción del sentimiento.
sino en el recuerdo de la emoción. Yo esto lo tenía siempre en mi cabeza. Cuando me entregaba a un sentimiento sabía que tenía que trasladarlo a una esfera de lejanía, vital, ¿no? Aunque la formal fuera caliente y cálida, claro. Ese mecanismo para mí ha funcionado siempre y sigo pensando que es así. En este poema no fue posible. En este poema me invadió el sentimiento. No pude trasladarlo en el tiempo. Ni pude un sentimiento tan fuerte como la muerte de un hijo, ¿no? No pude trasladarlo en el tiempo. Y entré de lleno en el poema. Yo estaba escribiendo un poema muy extenso, una de mis locuras que de vez en cuando hago, ¿no? Me meto en un tema muy complicado y muy obstruso y muy largo para desahogarme líricamente, ¿no? Formalmente, como para gritar, ¿no? Salir a la calle, abrir la ventana o abrir la ventana y gritar y descansarme, tranquilizarme, ¿no? Objetivar las cosas, ¿no? Y siempre estoy alrededor de un libro de ese tipo, ¿no? Y estaba en uno que se hubiera llamado Cosa y Lodo, es decir, vida y muerte, ¿no? El nacimiento de la cosa y el término de la cosa, el lodo. Y esa situación que yo estaba viviendo en ese poema, muy complicado y muy formalmente deslavazado todavía, etc., fui cayendo en la conciencia ineludible, en la certeza que es muy difícil de aceptar, que mi hijo se moría. Ese que veo ahí se va a morir. Naturalmente ustedes comprenderán que esa es una situación tremenda, ¿no? Y no fui capaz de esperar. Y por tanto el poema puede tener la grandeza, si la tiene, de la cantidad de emoción que lleva dentro. La cantidad de verdad humana acumulada, ¿no? Pero formalmente ha caído en la trampa de lo que estoy diciendo y que se debe combatir. Los sentimientos no hacen poesía, por fuertes que sean. La emoción hay que esperar que sea un recuerdo para tratarlo poéticamente. Y otra cosa que para mí es fundamental. El poema no nos debe de achicar la vida nunca. El poema nos la tiene que ampliar, no mejorar. No digo mejorar, si la mejora estupendo, pero sí ampliar. El mundo no se achica con el poema, no se limita. Y por tanto no es unívoco el poema, o no debe ser unívoco, desde mi punto de vista, vuelvo a decir. El poema tiene que tener ambigüedades, diferentes caminos de acercamiento, diferentes ventanas abiertas, diferentes posibilidades. No recto, no unívoco, no solo en un camino. Y este poema también tiene eso. Estoy expresando lo que estoy sintiendo sobre la muerte de mi hijo. Nada más.
Y por tanto, estoy limitando el mundo del lector. No el mío, que estaba cargado de emoción en su realización, pero el del lector sí. Está recibiendo una avalancha emocional, pero unívoco, dirigido en un solo camino. Cuando la carga emocional de la poesía es precisamente poesía porque es rica y amplia, generosa, fértil. De manera que tenía muchos efectos que vencer. Y no debí de escribir ese poema, pero lo escribí, claro, y ahí está, ¿no? Y yo naturalmente no puedo leer el poema completo porque es un poema largo y a lo mejor me emocionaba demasiado y tal, pero les voy a leer a ustedes unos versos iniciales y los versos finales, porque me parece que ustedes se lo merecen. El dolor está surto, hinco, en la misma materia. Y desde ahí emite, llega e invade siempre sin piedad ni humo. Desde la secreción insana de unos sobre otros, desde la miel y el limón que nos une y los hilos de seda que del otro llevamos, desde el final que impide, que impele a la peonza y a los inmensos huecos del universo todo, desde la cuba del líquido común y la fría dispersión de la ola, viene el dolor, nos aborda, impoluto, desde donde los hijos maman de la madre. Y a la fin nos aneja, si es sorpresa, qué dolor. Si adivinabas, qué dolor. Si olvidarlo quieres, cuánto dolor. Si no sabes, hay más dolor que ese. Y si miras al otro lado, es otra la espina, mengua. No es chica, nunca se apoca. Estos son los primeros versos, ahí serán 200, 300 versos y quiero leer el final porque es un final como trasladando lo que quería y he perdido, está todavía en el mundo. Y esa cantidad de amor aquí está, para el mundo. Al final volvemos a la gruta, a la tierra interior, al poco, al lodo, y después a cosa, y de la cosa a nada. Así
que entre lo inciso del almendro y la caliza, la vida, su misterio, lo más propio del humano. Vayan allí a visitar las cenizas los que en silencio contemplan. Y allí busquen la paz sencilla del mundo natural, la cándida hermosura de la tierra. El siguiente libro, Jardín de Poco, es un libro, como ha dicho Rico, lleno de vida. Aunque naturalmente el Jardín de Poco es el que ve al anciano como un trasunto de su poca vida que le falta, que le queda. Yo tenía que buscar en la estructura del poema la solución que, habiendo matado la posibilidad de que el jardín y su fertilidad fueran la vida, porque era de poco, y el poco ya era yo, tenía que buscar el correlato de vida fértil que podía significar el propio jardín. Y encontré en la persona del niño que está jugando en el jardín, de poco. Naturalmente el niño soy yo, de niño. De manera que yo podía montar una conversación, un diálogo entre el fin y el principio, entre el seco y el fértil, entre el marrón y el verde, entre la muerte y la vida. Y podía juntarlo a los dos, siendo la situación del poeta el poeta que se siente anciano, que se sienta en un restaurante, en un bar, y él tiene enfrente el jardín, al otro lado de la avenida, y que ve allí a los niños jugando, y está tomando su té. Yo eso era real, todas las mañanas iba a ese bar, es mejor ni nombrarlo para que no vayan ustedes porque es terrible, pero el té, todo lo que ponen es terrible, pero estaban frente a ese jardín. Y por en medio era la turbomulta, es una avenida grande, la turbomulta de los coches, los autobuses. Y no había nadie nunca en la terraza, era siempre las 12:30 o 1:45, y estaba hasta las 2. Y estaba meramente contemplando el jardín, nada más. Esa era mi actitud. Tomaba alguna nota, alguna servilleta, pero no me interesaba eso. Quería vivir ese momento, ¿no? Exagerando, y ustedes comprenden perfectamente lo que quiero decir. La despedida de la vida, viendo a la vida. Hubo un amigo que me preguntó, bueno, y cuando estés tan viejo que ya no puedas escribir, ¿qué vas a hacer? Y se me ocurrió contestar inmediatamente, contemplar. Eso es lo que estaba haciendo yo, contemplar. Tranquilo, sereno, pausado. Incluso alegre, vitalmente positivo, ¿no? Bien. Naturalmente, todo en ese contacto no era alegría ni fertilidad, por supuesto, ¿no? Y algunos poemas que voy a leer lo van a decir, pero ¿qué es lo que yo intenté formalmente? Siempre me pregunto, pero ¿cuál es la personalidad formal? ¿Cuál es el tono, la música, la cadencia de este poema, de estos poemas? ¿Cómo habría que leerlo? ¿Cómo hay que sentirlo?
¿Desde qué distancia hay que ponerse del poema para captarlo en realidad? O hay que estar muy cerca, muy amontonado, oyéndolo con mucha cordialidad, o hay que estar pausado y distante. Eso siempre me lo pregunto cuando estoy formalizando el libro, ¿no? Y aquí había una cosa que creo que está en toda mi poesía, ¿no? Estoy convencido que cada palabra tiene un mundo de significación, por supuesto, ¿no? Mundo de significación muy diverso, muy variado, claro. Hay que ver nada más que los diccionarios para saber las acepciones que pueden tener las palabras, ¿verdad? Y cómo se vitalizan o se mediatizan por el contacto con otras palabras. Pero la palabra tiene, digamos, un significado y tiene una evocación. Y una evocación para cada uno. Para cada uno, jardín es una cosa y para otro, pierna rota es algo para otros, ¿verdad? Cosas distintas. La evocación es muy personal, muy vital, muy vinculado mucho a nuestra biografía, ¿no? Por tanto, un significado que está en los diccionarios, que está ahí. Una evocación y un ritmo que poéticamente une significación y evocación. Una música, una cadencia. Eso fue el movimiento clave de identificación para mí de este libro. Y les voy a leer a ustedes para terminar. Unos poemas, 2, 3 poemas. El poema que ha elegido, que ha leído Enrico, ya lo tenía yo señalado. Pero ya lo ha leído él, claro. Bien, voy a leer. Mira al anciano el niño. Detrás el azul terso y radiante. Y en sus ojos intuyen por qué la sumisión del perro ciudadano y la razón del ave en su vuelo difuso e incesante. Se miran, mas no ven sino una luz sin sombra, un rastro que no tiene goznes, un ramaje de símbolos suspendido en la brisa. El río inmenso de donde nacieron. Ninguno de los dos comprende la oscura dimensión de lo distinto, el mensaje indiviso del que llora y aprende la inabarcable profusión del mundo. El rapaz, por ser pizco de vida, el anciano, por ser rescoldo vacuo. Escribir una palabra, iniciar indeciso como un tajo más fluyente la primera palabra de un poema, es un intento fiero y plácido que codicia alumbrar con la sombra los oscuros
hacer de miel y almíbar la condición del huracán y el rayo, vaciar los océanos del mercurio y el plomo que anega sus arterias, cambiar la égira de la luna y sus astros indivisos, permutar con la hormiga su demencia. En el centro, en medio, en el inmenso que a nosotros pertenece, la palabra aletea, se inquieta, muévese, es tierna y pegajosa, cruel e insana, y su vuelo placentero, si cae, retumba. Cuando se extiende, canta. Es herida o cura, ahogo o saliva, vuela o sucumbe. Y gime, no gime, solo un silencio. Hay solo un silencio que anuncia que el poema nace o la muerte se inicia. Y termino agradeciéndoles mucho a ustedes su atención y su benevolencia. El poema está en la página 202. Si levanto con fulgor e inocencia la piedra de la suburbia tierra original y mundana donde está la grandeza del espacio recóndito, o me llego a la mar, a la orilla indecisa y sencilla donde la espuma muerde su bucle resurrecto. Si a la encina, a su sombra, toda mi infancia intacta me asola el corazón, y en la banca de luz de ese jardín de poco, donde el aire estaciona su ímpetu animal, pongo mi vida, quizá, tal vez, también yo alguna vez crearé la belleza. Muchas gracias a todos.